estamos a 27 a mediodía, así que habrá mucho calor, al menos en el centro del país. No queremos imaginar cómo estará en el oriente, en el sur, en la costa sur, en la parte norte del país, que imagino que estarán llegando a temperaturas un poco más altas, a refrescarse muy bien, a utilizar ropa más cómoda y evitar esos golpes de calor que son propios de la época. Estamos llegando a través de diferentes vías de comunicación, por frecuencias de la radio. En el centro de Guatemala estamos por la frecuencia 90.5 FM, cubriendo 5 departamentos al centro del país, 96.1 en la parte norte, 95.5 en oriente y 99.9 en la costa sur. También estamos llegando a través de la radio en línea a nivel mundial y por supuesto estamos llegando a través de Facebook Live, plataforma X y nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan conectarse en esta hora de la mañana. Son las 10:11, iniciamos. Una entrevista humana, amena y entre amigos. Esto es Charla con Sentido. Bueno, y esta mañana queremos abordar algo que muchos imagino que han experimentado o están experimentando y que de alguna forma lo hemos tratado desde un punto de vista psicológico, también con algunos coaching, pero desde esta área espiritual no lo hemos tocado. Hablamos de el miedo, la preocupación y la ansiedad según la Biblia. Y para esto hemos invitado a un experto en estos temas, él es Juan Callejas. Juan, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, Alex, de estar de vuelta. Gracias por la invitación. No, y usted por acompañarnos, y es que como le decía en un principio, Juan, hemos siempre escuchado esos temas, siempre del área psicológica, creo que es lo que debemos de buscar, pero muchos también buscan el lado espiritual. ¿Qué tan importante ha sido el poder abordar este tema del miedo, la preocupación y la ansiedad desde este aspecto, Juan? Yo creo que es fundamental que se hable abiertamente de estos temas desde todas las perspectivas posibles. Creo que como seres humanos nuestra vida está compuesta de experiencias y de vida realmente en todos los ámbitos, ¿no? En nuestra mente, nuestro cuerpo se ve afectado, nuestras relaciones con otras personas se ven afectadas y por supuesto nuestras perspectivas de futuro también se ven afectadas por lo que estemos pensando hoy acerca de la situación que estamos viviendo o de las expectativas que tenemos hacia adelante o de consecuencias que quizás estamos esperando de algo que pasó en el pasado. Y eso pues obviamente cuando el ser humano se tira hacia el futuro, pues es inevitable también de que pensemos en nuestra eternidad, porque al final fuimos hechos como seres destinados para la eternidad y eso, pues obviamente cuando no tenemos certeza sobre lo que esperamos en ese futuro que es difícil de imaginar, nos genera también ansiedad. Entonces, abordar el tema del miedo, de la ansiedad y todo, desde todas esas distintas facetas de la experiencia humana, creo que es muy valioso para todas las personas. Ahora bien, ¿cómo podemos entender, como hablábamos del término también miedo, cómo define la Biblia el miedo y en qué se diferencia con el temor a Dios, que se puede confundir esa parte? Creo que la distinción más importante es que el miedo como tal en la Biblia es presentado esencialmente como una falta de fe. O sea, una falta de confianza en Dios, en la soberanía de Dios, en que Dios tiene control sobre las cosas, en que nuestras expectativas o nuestras esperanzas están puestas en otro lado que no es Dios y eso de alguna forma nos lleva a sentir ese temor sobre cuestiones que son pues, o inciertas o frágiles o débiles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, el miedo es presentado de esa forma. Ahora, cuando la Biblia se refiere al temor a Dios, habla especialmente en términos de la reverencia a Dios. No es un miedo de que Dios me va a hacer algo que me dañe, digamos, algo que me lastime, algo que me haga mal, sino es un sentido de reverencia, de asombro, de sujeción también a la autoridad de Dios, de respeto,
y por eso es de que la Biblia, cuando habla de esto, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, para que nosotros vivamos de una manera sabia, necesitamos tener un respeto, una reverencia, un asombro delante de Dios que nos mueva a obedecerle, que nos mueva a seguirle, que nos mueva a buscarle y a tener una buena relación con él. Juan, ¿qué enseñanza ofrece la Biblia sobre el tema de la ansiedad en nuestra vida cotidiana? ¿Existe algún tipo de pasaje bíblico o no sé, algo que nos pueda comentar? Sí, yo creo que hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. De hecho, una cuestión muy curiosa de la escritura es que frases relacionadas a no tener miedo existen por lo menos 365. Hay quienes dirían una para cada día, ¿no? Ajá. Y de alguna forma mucho de pues la escritura, como nos llama constantemente a la fe en Dios, a confiar en Él, a estar en relación con Él, mucho de ese llamado también es el fruto de hacer eso, es la paz en nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Filipenses, se les dice que no estemos afanosos por nada, sino que con toda oración y súplica, con acción de gracias, presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? Y nos va a permitir sentirnos seguros en nuestra fe en Jesús. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 23 nos recuerda que el Señor es nuestro pastor, que Él nos cuida, que Él nos guía, que cuando andamos en valle de sombra de muerte, Él va con nosotros, Él nos sostiene, nos infunde aliento, o sea, no nos está esperando a la salida del valle de la sombra de muerte, sino camina con nosotros en medio del valle de la sombra de muerte. El Salmo 34, por ejemplo, nos recuerda que si clamamos a Dios, que Él nos escucha y que Él calma nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos. Jesús nos decía un pasaje bien curioso, ¿verdad? Que él nos decía que no temamos a quien puede destruir el cuerpo, sino a quien puede arrojar el alma al infierno, que es básicamente decir, mire, pues el enemigo, las personas podrán lastimarnos físicamente, pero no tienen nada que decir sobre nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno está en manos de Dios y por eso es que nuestro temor únicamente debe ser hacia Dios. Y nuevamente el temor en el sentido de reverencia, asombro, obediencia, sujeción a Él, sumisión a Él, más que un miedo, digamos, de esos miedos de terror de que algo malo me va a pasar. Claro. Entonces hay muchos pasajes, tanto en Romanos como en Santiago, como en Primera de Pedro, nos habla de la importancia de aprender a navegar las situaciones difíciles de nuestra vida con esperanza hacia el futuro, porque hay algo que pasa adentro de nosotros cuando nosotros aprendemos a darle otra perspectiva a esos temores que tenemos y produce en nosotros fe y produce paciencia y produce carácter, o sea, hay un proceso que nos ayuda a salir mejores de una mala situación cuando depositamos nuestra confianza en Dios, que si solo cedemos, digamos, al miedo y nos paralizamos o huimos o lo que fuera, ¿verdad? Voy al corte, Juan, y cuando regresemos quisiera escudriñar algunos personajes bíblicos que enfrentaron eso, el miedo, la ansiedad y cómo superaron esa parte. Vamos al corte, voy platicando con Juan Callejas sobre el miedo, la preocupación y la ansiedad desde el punto de vista bíblico. WhatsApp 2412-9570. Muy bien, ya estamos de vuelta hoy con un tema interesante, el miedo, la preocupación y la ansiedad en la Biblia. Me acompaña Juan Callejas. Antes de seguir, yo quiero invitarle
que Lotería Santa Lucía, más que un cachito, es una oportunidad para apoyar. Detrás de cada sorteo está la noble labor del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado. Bueno, yo le hacía la interrogante desde el corte a Juan sobre, por ejemplo, algún tipo de personas que hayan enfrentado el miedo o la ansiedad y lo superaron, pero a mí se me venía a la mente el propio Jesús en Getsemaní, ¿no? Cuando estaba sudando, según se dice, sudando, estaba preocupado, estaba ansioso, porque imagino que como cualquier persona sabía lo que se le venía encima. Ese puede ser un buen ejemplo de miedo profundo. Sí, sin duda. Jesús en el jardín de Getsemaní pasó un proceso de una, digamos, una ansiedad, un miedo terrible en el sentido de lo que iba a sufrir, ¿no? Y el proceso fue tan fuerte que sudó gotas de sangre, que esa es una condición médica rarísima, pero sí sucede, pues, o sea, cuando una persona está bajo un nivel de estrés por encima de cualquier normalidad, ¿verdad? Y Jesús entrega eso, ese miedo lo pone delante de Dios y se rinde a la voluntad de Dios, que ese es probablemente la gran enseñanza que Él nos da en ese momento. Nosotros vemos también, digamos, confirmado lo que fortaleció a Jesús en ese momento. Algunos capítulos antes de ese pasaje en el Evangelio de Juan, nosotros vemos, antes de iniciar la última cena, que Jesús lava los pies de sus discípulos. Sí, sí. Antes de eso dice que Jesús, sabiendo quién era, de dónde venía y a dónde iba, se levantó, se puso una toalla y fue a lavarle los pies a sus discípulos. Eso, o sea, básicamente diciendo, Jesús tenía claridad de quién era Él, ¿verdad? Tenía claridad de no solo de lo que inmediatamente iba a suceder, sino de su resurrección, todo eso, o sea, todo eso, Él de alguna manera ya tenía una claridad de eso. Nosotros leemos en el libro de Hebreos también de que Jesús, dice Jesús por el gozo, por el gozo de lo que venía delante de Él, o sea, por el gozo de lo que Él miraba hacia adelante, por el gozo del resultado de su obra en la tierra, de su sacrificio en la cruz, que por el gozo de eso, Él soportó la cruz. O sea, lo que a Él lo sostuvo fue una claridad del futuro que viene no de sus propias fuerzas en el sentido humano, que viene no de ambigüedades, sino de la claridad. Hey, para esto vine, voy a dar mi vida, voy a resucitar. Y sabemos de que Él sabía eso porque él dijo, o sea, cuando Él le dijeron, a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. O sea, Él sabía que iba a resucitar, que iba a ascender a los cielos, que iba a ocupar su lugar nuevamente a la diestra del Padre y que va a regresar por nosotros. Entonces, el gozo de todo eso, el gozo que le esperaba, como dice el libro de Hebreos, es lo que lo sostuvo en medio de esta crisis, ¿verdad? Eso no quiere decir que él, o sea, obviamente ante la anticipación del profundo dolor que es que le claven a uno clavos en el cuerpo, que le ensarten una corona de espinas, que lo vayan a latiguear con ese látigo tan particular de los romanos y todo eso, obviamente ese dolor se vive. Hay miedo, ¿verdad? Hay miedo, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay ansiedad, por supuesto que hay. Pero hay algo más grande, hay algo más, muchas gracias, hay algo más grande, hay algo más fuerte, hay algo que nos permite a nosotros también navegar las situaciones difíciles en nuestra vida que nos producen ansiedad, que nos producen miedo, y es la fe y la certeza que tenemos en la soberanía de Dios, en el plan de Dios y en lo que nos espera del otro lado de la eternidad, porque es muy fácil para nosotros enfocarnos únicamente en
como decimos, en este lado de la eternidad, Ujú. ¿verdad? Y es algo que necesitamos recuperar para poder realmente eh, vivir con esa fe y esa esperanza en el futuro, que es esa visión de la eternidad que Dios nos promete. Esa promesa certera que tenemos de que si Jesús dijo que va a regresar por nosotros, que vamos a estar por Él, que va a resucitar a los muertos, que vamos a disfrutar de su presencia para siempre, entonces ningún enemigo, ningún daño que se nos pueda hacer de este lado se puede comparar contra eso. Ahora, eso no quiere decir que lo que nos pasa de este lado no duela, Claro. eso no quiere decir que lo que nos pasa de este lado no nos genere incertidumbre y todo, pero otra vez, nuevamente, ¿verdad? Es esa disciplina de llevar nuestro corazón de vuelta a Dios, de rendir esos miedos delante de Él y de aprender a vivir con una visión de eternidad, ¿verdad? En la Iglesia Católica tienen una frase que muchos monjes y monjas utilizan, Ajá. que es esa frase en latín dice memento mori, Ujú. que significa en español recuerda tu muerte. O sea, esto se va a acabar, Ujú. ¿verdad? Pero no se va a acabar en el sentido de que, bueno, ya nos morimos, se acabó toda la historia, sino que viene la eternidad. Entonces, recuerda tu muerte porque, hey, tienes un tiempo asignado para vivir en esta vida, vas a morir, haz lo mejor que puedas, pero también en ese recuerda tu muerte es, hey, todo lo malo va a terminar. Y tenemos la promesa de que vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados, sin enfermedad, sin dolor, sin lágrimas, como nos explica Apocalipsis capítulo 21 y 22, y que vamos a estar con Dios para siempre. Entonces, si esa visión de la eternidad creo que es algo que nos sigue haciendo mucha falta para poder realmente navegar estas épocas difíciles e inciertas que vivimos. Y no es que la nuestra sea particularmente difícil o incierta, o sea, Claro. es lo normal que haya Lo incertidumbre que nos tocó en la vivir, historia ¿verdad? humana, ¿verdad? Ahorita nos está tocando una parte de esa incertidumbre y tenemos que aprender a vivirla con esa sombría de la eternidad que nos va a permitir eh, no desesperarnos, ¿verdad? Sí, No porque, perder la esperanza. sí, porque nuestros abuelos, nuestros padres vivieron la guerra, ellos vivieron ese contexto de enfrentamiento Así armado. es. Nuestros bisabuelos vivieron la depresión Sí, de los años 20. Nosotros vivimos una pandemia, entonces creo que y nuestros hijos vivirán otro tipo de ansiedad o estrés por sí, otros temas que se vendrán, ¿verdad? Otro personaje, Juan, que yo leyendo, investigando, sufrió ansiedad ante el llamado de Dios, es Moisés, sí, que manifestaba esos temores sobre, ¿será que puedo, no puedo? Esa misión que se le sí. encomendó, experimentó mucha ansiedad ante ese Sí, sin reto. duda, y de hecho él se sentía muy poco calificado para hacerlo. O sea, él, después de haber tenido toda la autoridad que tuvo en Egipto como príncipe en Egipto, irse ya después, huir de ahí, terminar trabajando para su suegro como pastor, y ya como que habiendo olvidado todo eso, ¿verdad? Dios lo llama de regreso y él incluso dice, pues yo soy tartamudo, yo Era muy no tímido, ¿verdad? puedo, Ajá. ¿verdad? Y lo que a él le da fortaleza es cuando él le pregunta a Dios, bueno, y si me dicen quién me manda, ¿qué les digo? ¿Verdad? Y la respuesta de Dios es contundente, les dice, diles que yo soy es el que te envía, yo soy el que soy. Esa forma de Dios de presentarse a sí mismo con ese nombre de yo soy Mm, o sea, ese yo soy el que soy, nos habla de, digamos, una certeza y una seguridad de alguien que es absoluto. Por eso es de que, digamos, en filosofía no decimos que Dios existe, sino que Dios es, ujú. ¿verdad? Y el hecho de que Dios es nos permite a nosotros voltear a ver hacia un ancla segura que no cambia, que no se mueve, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso lo vemos repetido continuamente en la Biblia. Lo vemos también aludido acerca de Jesús en el libro de Hebreos. Ujú. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios dice en el Antiguo Testamento, yo soy Jehová y no cambio. Y esa certeza de que Dios es,
nos da un ancla segura de que sus promesas las sostiene, las mantiene, su mensaje es el mismo, su naturaleza es la misma, él no es caprichoso, no es berrinchudo, él es siempre bueno, siempre amoroso, siempre misericordioso. Entonces, para Moisés, ese yo soy el que soy es lo que lo termina envalentonando, porque, Claro. ¿verdad? Y de hecho hay un pasaje bien interesante cuando Moisés está frente al Mar Rojo y, y tiene el ejército de Egipto atrás de él y tiene esa muralla de fuego que pone el ángel de Dios para separarlos y para como que protegerlos. Y Moisés está ahí y le está hablando a veces diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Pero se nota que él está como que algo temeroso. Y Dios le responde, ¿qué me estás preguntando a mí? Haz lo que tenés que hacer. Levanta tu báculo, ¿verdad? Y él obedece, levanta su báculo y es cuando se abre el mar y pueden pasar con seguridad y todo, ¿verdad? Entonces, digamos, algo que es normal en nosotros como seres humanos es que nuestra memoria es de corto plazo, ¿verdad? A veces se nos olvida Sí, y sí. podemos caer de nuevo, pero Dios es bueno en recordarnos siempre que Él está ahí, que Él es quien sigue haciendo las cosas, que Él sigue interviniendo en nuestra historia y que podemos seguir confiando en Él. Entonces, en el caso de Moisés fue esa certeza de quién es Dios que lo sostuvo durante ese periodo donde él liberó a Israel de la mano de Egipto, ¿verdad? Otro personaje que yo también ejemplifico como un tema interesante y que presentó una profunda crisis de salud mental, o así lo marca el libro de Job, el mismo Job, marcado por una pobreza extrema, no, una ansiedad extrema, eso sí, producto de que perdió a su familia, su riqueza y su salud, Juan. Sí, de hecho, el libro de Job nos da varias lecciones sobre este tema. Una de las primeras lecciones que nos da es de cómo estamos llamados nosotros a reaccionar ante una situación como esas, ¿verdad? Y hay un pasaje muy bonito en Job capítulo 2, luego de que Job ha perdido todo. Él tiene una conversación primero con su esposa y después se presentan sus amigos. Y dice Job capítulo 2, empezando en el verso 9, dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces vemos una primera instancia ahí de cómo Job está siempre anclado su confianza en Dios y no en sus circunstancias materiales, ¿no? Luego en el verso 11 dice, cuando 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo, ¿verdad? Sus 3 amigos. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. O sea, como que en señal de luto, lo vieron tan mal a Job que les partió el corazón. Y la señal de luto era romper la ropa y echarse polvo, ¿verdad? Y lloraron y todo. Pero luego dice, esta es la parte que a mí más me impacta, en el verso 13 dice, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. A mí me sorprende esto porque nosotros tenemos la naturaleza de querer arreglar las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y creemos que el mejor, o sea, uno tiene que llegar con la respuesta correcta y a veces, no tengas pena, Dios está en control o está en un mejor lugar o muchas frases que utilizamos, ¿verdad?
pero eso muchas veces hasta lastima más, puede ser, a una persona que está pasando un proceso difícil en su vida. Pero aquí ellos lo único que hicieron fue solo estar ahí, solo se sentaron ahí. A veces es lo único. ¿Qué es lo que se recomienda, no? Sí. No podemos llegar a un velorio y decir, lo sentimos mucho, porque no es cierto. No es cierto. Estamos sí padeciendo o viendo el sufrimiento, pero que sintamos el fallecimiento del ser querido de esta persona, a veces ofende al doliente, y es lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que se hace aquí, sentarse, sí, escuchar. Entonces, ellos solo se sentaron con él, nadie dijo nada, y lo único que necesitaba era silencio. Escuchen. Y presencia de sus amigos, ¿verdad? Luego, más adelante, en el capítulo 33 de Job, estos amigos de Job, después de que ahí termina el capítulo 2, en el capítulo 3 empiezan a hablar y ahí se arruina todo, ¿verdad? Empiezan a elucubrar razones de por qué le había venido todo este mal a Job. No, Job, es que esa es tu culpa. Algún pecado escondido tenés. No, Job, es que vos no entendés esto. No, Job. Y se pasan del capítulo 3 al capítulo 33 hablando de eso. Y entonces en el capítulo 32 entra a hablar el amigo más joven de Job, que se llama Eliú. Y Eliú empieza a responderle a Job un poco de sus ansiedades y de sus dudas. Y dice, y le empieza a decir, le dice, él abre el capítulo diciendo, por lo tanto, Job, oye ahora mi discurso y presta atención a todas mis palabras. Como dice, bueno, ahora es tu momento de callarte y de escuchar, ¿verdad? Y entonces le dice a Job, ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. ¿Y qué es lo que le dice Job a Eliú? Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Así como que se está quejando, ¿verdad? O sea, Dios la tiene contra mí, le está diciendo. Y Eliú le contesta, verso 12, pero déjame decirte que no tiene razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre, ¿verdad? Y entonces Job empieza y le empieza a dar, a explicarle cómo es que Dios nos rescata. Y él, por ejemplo, dice esto, por ejemplo, en el verso 19, dice, el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, 1 entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil, entonces orará a Dios y él lo aceptará, para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará él a los hombres y dirá, he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Y aquí está la clave. Verso 29. Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Pon atención, Job, escúchame, guarda silencio y déjame hablar. O sea, le está diciendo, mira, esto que tú estás viviendo tiene el propósito de Dios. O sea, Dios tuvo que llegar con vos a este punto. Te ama tanto que te tuvo que quitar todo, porque de lo contrario tu alma se iba a perder. Se iba a dejar ir porque te está yendo bien, se iba a dejar ir porque tenías prosperidad, se iba a dejar ir porque tenías buena salud. Y Dios se da cuenta de eso. Es el único camino aquí para rescatar el alma de Job, que es lo que me interesa, es quitarle todo. Qué fuerte, ¿no? Es fuertísimo. Lo vemos también en Isaías capítulo 6, vemos exactamente lo mismo. Pero vemos que Dios de ahí es que rescata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra salvación en última instancia. Por eso es que pone esto, que si hay un ángel mediador, 1 entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, aquí ya nos está anticipando lo que Jesús iba a venir
hacer. Él iba a ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él iba a ponerse en nuestro lugar e iba a rescatarnos de la fosa. Él iba a restaurar nuestra relación de vuelta con Dios a través de su sacrificio en la cruz, como dice Pablo en Colosenses. Entonces, digamos, a través de la vida de Job, nosotros empezamos a ver desde el Antiguo Testamento evidencia de lo que Dios iba a venir a hacer a través de Jesús por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces estos procesos difíciles que nos generan miedo y ansiedad, el miedo en última instancia se tiende a centrar en uno mismo, tiende a ser egocéntrico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero si yo soy bueno, pero si yo no he hecho nada, si yo no he matado a nadie, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mí si yo voy todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo le doy dinero a los pobres? ¿Por qué a mí me está pasando eso? Como y juzgo ¿y por qué no a él que hace esto, que es malo? Exacto, es como la parábola en Jesús del Lázaro y el publicano, el fariseo que está orando y diciéndole a Dios, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre, ¿verdad? Y Jesús dice, él es el que se va a ir al infierno. Y el que decía el otro hombre, Jesús, Dios ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esa era su oración, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cae en el proceso de arrepentimiento, es que es rescatado. Pero entonces, para poder caer en ese proceso de arrepentimiento, para poder darme cuenta que Dios me está mandando señales de que me está llamando, de que me quiere todo a mí, que me está llamando de vuelta hacia Él, mi orgullo tiene que ceder. Y cuando cede el orgullo, cae el miedo y cae la ansiedad. Porque en última instancia son condiciones en nuestra vida que la mayoría de veces es nuestro ego el que nos está jugando una mala pasada, ¿verdad? Ahora, con esto sí quiero hacer una salvedad que es importante, ¿verdad? Hay casos, pocos, pero sí hay casos de ansiedad y de ataques de pánico y todo que sí son una condición médica, o sea, que sí hay una condición, digamos, fisiológica que nos lleva, es un problema en nuestro cerebro, alguna situación que se necesita tratar de forma médica. Yo los he visto de cerca y es bien duro, ¿verdad? Es bien duro. Y esto no quiere decir que, digamos, que todo esto que hablamos de Dios no les sirva a estas personas. Por supuesto que les sirve y lo necesitan, ¿verdad? Pero sí es importante darnos cuenta que también en la providencia de Dios y en el gran amor de Dios que tiene por nosotros, Él ha permitido también que se hayan desarrollado tratamientos médicos, a veces con medicinas, a veces con terapia, que ayuden a las personas que tienen esta condición médica, ¿verdad? Que o sea, no quiero demeritar esto, ¿verdad? Claro. Porque es real, ¿verdad? Pero sí no quiero, pero tampoco quiero decir que para estas personas lo que dice la Biblia es insuficiente. Claro, ¿Sí me entiendo. Sí, esto podría ser de mucha ayuda. Ya estamos de regreso, ya saben que el WhatsApp a la orden, el 2412-9570, el miedo, la preocupación y la ansiedad en la Biblia. Me acompaña Juan Callejas y ya escuchando todo lo que nos ha, bueno, si hacemos un programa nada más de personajes de la Biblia que han enfrentado este tipo de preocupación, de ansiedad, creo que no terminaríamos. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la oración en momentos de angustia, incertidumbre, ansiedad o miedo, Juan? La oración aquí es la clave, pues, o sea, el que nosotros tengamos una vida de oración activa, una vida de oración vibrante, una vida de oración donde sepamos que podemos llegar con confianza a Dios y hablarle cualquier cosa, digamos, es la forma en que podemos nosotros ser más que fortalecidos en una situación como esta. Y ahí, por ejemplo, en el Salmo 34. El Salmo 34 es uno al que me he estado refiriendo mucho últimamente y es bueno que lo escuchemos todo porque realmente nos recuerda la importancia de la oración en todo esto. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo.
continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos míos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos del espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor revive el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Pues vemos ahí, solo en este salmo, digamos, vemos una cantidad de referencias a buscar al Señor y Él nos libra de nuestros temores, clamar al Señor y Él nos libra de nuestras angustias, buscar al Señor con la certeza de que Él nos oye, de que lo probemos. Y esta palabra probar en el hebreo original es literalmente saborear, ¿verdad? De que Él es bueno, de que nos demos cuenta de que Él sí es así, ¿verdad? Y entonces hay 150 salmos, más del 30% de esos salmos están dedicados a me están persiguiendo, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me pasa esto? O sea, son salmos que nos dan lenguaje para estas situaciones tan difíciles en nuestras vidas y nos damos cuenta de que Dios escucha aún cuando le estamos reclamando. De hecho, el Salmo 73 es un salmo de un proceso mental en la vida de David, donde él reclama por qué a ellos les va bien y a mí mal, y todo el proceso de arrepentimiento que él pasa para darse cuenta de que quien está mal no son ellos, soy yo por andarlos viendo a ellos y no poner mi confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, vemos este proceso, estas oraciones que cuando no sabemos cómo orar, ir a los salmos es lo mejor que podemos hacer, porque ahí ya están escritas las oraciones que podemos hacerle a Dios para que nuestro corazón vaya sanando, para que vayamos acercándonos a Él, para que tengamos ese encuentro con Él y podamos navegar juntos esas ansiedades y esos miedos con mayor esperanza, ¿verdad? Juan, pero muchas veces la oración no es suficiente si no hay fe. Es decir, ¿cómo la fe puede ayudarnos a enfrentar estos miedos? La fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos da. Si nos hace falta, la pedimos. Señor, dame fe. Recuérdense cuando Jesús encontró a este padre que tenía a su hija enferma y le dijo, Señor, necesito que vengas a ayudar a mi hija. Y entonces él se volteó a ver y le dice, si tú crees, tu hija va a estar bien. Y la respuesta de este señor fue lo más honesta que pudo haber habido y es, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, si me hace falta fe, necesito pedírsela a Dios. Y Él me la va a dar. Porque la fe es un don de Dios que nos da por su espíritu, ¿verdad? Entonces, el corazón que está abatido, que está lastimado, que está angustiado, que está con miedo, necesita fe. Ahora, la fe no es otra vez, ¿verdad? No es fe en la fe. Ajá, sí. ¿Verdad? No es la fe mueve montañas, es mi fe está puesta en Dios, que primero que todo y antes que nada es soberano sobre todo. Él tiene el control de todo. Entonces mi fe está puesta en Él y no en el cambio de circunstancias. O sea, mi fe no depende de si las circunstancias cambiaron o no. Mi fe depende de que Dios es bueno siempre. Entonces,
estoy anclado a Él y eso es lo que me permite navegar la situación, ¿verdad? Y poder caminar y ser fortalecido en mi fe en medio de las tribulaciones, porque es fácil tener fe cuando todo está bien. Sí, y ahí viene la pregunta tal vez contradictoria que quiero hacerle, porque si es un don de Dios, ¿cómo podemos confiar en Dios en medio de este tipo de problemas que enfrentamos siempre? ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar? Es otra vez, ¿verdad? Estamos caminando cerca de Dios, o sea, estamos buscándolo, estamos congregándonos con otros creyentes, estamos leyendo nuestra Biblia, estamos buscándolo en oración. Y cuando digo buscándolo en oración, no estoy diciendo, o sea, pasar así aquellas horas y que, ¿verdad? Ujú. La oración cristiana más antigua y más fácil de recordarnos es aquella que en griego dice Kyrie eleison, es Señor, ten piedad de mí, un pecador. Esa oración es más que suficiente. Ahora, ojo, y aquí es donde la cosa se pone todavía mejor, ¿verdad? Ajá, sí, sí. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia también nos enseña que Jesús intercede por nosotros delante del trono de Dios el Padre. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada que decir, o no encontramos palabras, o no podemos decirlas, por ejemplo, nosotros estamos atravesando un proceso difícil en casa. Mi mamá tiene Alzheimer, acaba de estar en el hospital porque le salió un brote de ese herpes zóster, ¿verdad? Sí, sí. Que es muy doloroso, pero ella, su Alzheimer no le permite expresarse, o sea, ni siquiera dolor podía expresar. O sea, nosotros sabemos de que le duele, Claro. ¿verdad? Pero ella no nos podía decir nada y entonces es bien difícil. Y mi mamá no tiene palabras ahorita para orar al Señor. ¿Por cuál es nuestra confianza? Bueno, aparte de que nosotros oramos por ella, pero más que nuestra oración es saber que Jesús intercede por ella delante del Padre, que el Espíritu Santo está intercediendo por ella, como dice la Escritura, con gemidos indecibles. Entonces, ella está más que cubierta en oración por el amor que Dios tiene por ella, ¿verdad? Y que tiene al Espíritu Santo, a Jesús intercediendo delante del trono del Padre a favor de ella. Entonces, ella está, o sea, ella está, gracias a Dios, ya regresó a la casa, ya sus llagas y todo ya se han ido aclarando, ya va mucho mejor. Pero en última instancia, nosotros sabemos que físicamente aquí, lo más probable es que no mejore. Claro. ¿Verdad? Pero sí sabemos de que cuando ella despierte del otro lado de la eternidad, su cuerpo va a ser completamente restablecido, su mente, su cerebro va a estar completamente restablecido. Y sabemos que Dios es quien la tiene en sus manos durante todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, no depende en última instancia de nuestra calidad, entre comillas, como gente que ora, ¿verdad? De nuestra calidad como gente de una fe así inmensa. Si nuestra fe es como el tamaño de un grano de mostaza, pues ahí vamos, pues. Y hoy avanzamos 1 metro y tal vez mañana nos va mal y retrocedemos 10. Pero el día siguiente tal vez nos vamos a levantar y por la gracia de Dios avanzaremos 4. Y está bien, ¿verdad? Y está bien, porque quien nos sostiene al final en todo esto es Dios. Quien nos lleva de principio a fin es Dios. Es obra de Dios, no nuestra. En nosotros está responder, en nosotros está perseverar. Y aún así necesitamos pedirle a Dios, ayúdame a perseverar, ayúdame a responder en obediencia, ayúdame en mi incredulidad, dame la fe que necesito. Y ahí vamos, pues, ¿verdad? Entonces, es una lucha continua, pero digamos, en los casos difíciles que yo he vivido en mi vida, yo lo que le doy gracias a Dios es de que me ha permitido pasar mucho tiempo aquí en la Escritura, para que si en algún momento quizá algún pasaje, alguna verdad bíblica quizá no está en mi corazón,
mientras atravesé una situación difícil en el momento justo, Dios la sacó de mi mente y la bajó a mi corazón. Y está en mi mente, ¿por qué? Porque uno, creo en la promesa de Dios de que su palabra está escrita en nuestros corazones, como dice en Ezequiel, y creo también en que lo que estoy leyendo es semilla que no es echada a perder. Cuando la leo, aunque no tenga ganas de leerla, aunque la lea y me parezca ridícula en algún momento, y diga, esto ya lo leí 1000 veces, o lo que sea, ¿verdad? Dios la sigue guardando en mi corazón y la saca y la utiliza en los momentos en que lo necesito para la gloria de Él y para el bien mío, ¿verdad? Ya estamos de vuelta aquí en el estudio platicando con Juan Callejas respecto al tema de hoy interesante que hemos planteado, el tema del miedo, la preocupación y la ansiedad en la Biblia. WhatsApp 2412-9570 y escuchando lo que él comentaba, lo que hablaba y lo que nos leía acerca. Aquí viene otra pregunta que me llama la atención hacerla y es, por ejemplo, muchas veces el tema del miedo nos afecta mucho por lo que viene, por lo que vendrá. Pero ¿cómo interpretar la palabra el no temas? Esta palabra aparece repetidamente en las Escrituras. Y esto creo que nos podría dar un poquito más de apoyo moral, pero ¿cómo interpretarlo? El no temas. Yo creo que esa es la invitación de Dios constante hacia nosotros, ¿verdad? Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, cuando nuestra mirada está puesta en la eternidad, cuando nuestra mirada está puesta en Él, ¿verdad? Nos encontramos con el amor de Dios. Y la Escritura nos dice en 1 de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. Cuando nos sentimos amados, cuando nos sentimos protegidos por Dios, sabemos de que en medio de circunstancias de gran dificultad, podemos nosotros confiar en que Dios aún ahí en medio nos está amando, nos está protegiendo, porque digamos, ¿cuántas veces no hemos dicho, verdad? Pudo haber sido peor. Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. O sea, y sí, no sabemos también de qué otras circunstancias, y tal vez no es tan importante especular de todas las cosas en que Dios nos pudo haber salvado, evitado o salvado, ¿verdad? Pero lo más importante es, ok, Dios, tú me estás permitiendo pasar por esta situación me está doliendo, o me está costando, me está generando miedo, o me está generando ansiedad, pero ayúdame a recordar que tú estás conmigo. Ayúdame a recordar que el sufrimiento más grande lo sufriste tú, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Y que tú eres nuestra fortaleza, pues, en última instancia, ¿verdad? Y es bien difícil, no es fácil, pero poder pasar ese proceso del otro lado del proceso, cuando podemos ver hacia atrás, nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de eso. Y la única respuesta después es gratitud, es adoración a Dios, es alegría porque Dios no solo nos libró de una situación difícil o nos permitió salir del otro lado, sino también por todo lo que nos cambió en nuestras vidas, todo lo bueno que Él hizo en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora bien, hay un ejemplo que también buscando, hay alguien que también experimentó mucho miedo, y de hecho por la persecución, que fue David. Sí. Él tuvo miedo, bastante miedo quizás. ¿Cómo entender este miedo y cómo lo logró superar? Creo que David en su vida, nosotros lo vemos a él pues como un joven que crece con mucha valentía, con una relación muy cercana con Dios, que ve a Dios obrar en su vida constantemente, que se presenta con gran valentía delante de Goliat para pelear contra él y derrotarlo. Pero vemos también que su vida ya adulta, ya como rey y todo, él enfrenta traición, él enfrenta situaciones familiares muy feas, él se enfrenta con su propio pecado, ¿verdad?
Y la única forma en que él puede, bueno, él escribe realmente todas estas situaciones que pasan en su vida, y los salmos son el testimonio, los salmos que él escribió, pues son el testimonio de sus propios procesos, ¿verdad? De miedo, de angustia, de ansiedad. Él, por ejemplo, en el Salmo 73, que es un salmo que expresa el miedo a ser perseguido, un salmo que escribió su líder de alabanza, que se llamaba Asaf. Él escribe primero, dice, muy interesante, ¿verdad? Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En esto estaríamos todos, digamos, de acuerdo. En cuanto a mí, dice, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. En otras palabras, gordo, esa es realmente la traducción. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo de su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. O sea, está diciendo, estos cuates, o sea, yo no entiendo cómo a estos les va tan bien, hacen todo este mal, ¿verdad? Pero les está yendo muy bien, ¿verdad? Y luego dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, aquí está diciendo Asaf, el pueblo los voltea a ver a ellos, reciben de la abundancia de ellos, así tipo la gente que se beneficiaba de Pablo Escobar, digamos, sí, ¿verdad? Y como quien dice, ¿será que, o sea, ¿y Dios qué? Aquí no, si Él es el que nos está dando todo, ¿verdad? Y entonces verso 12 dice, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano, dice Asaf, he guardado puro mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda mañana. Entonces él dice, o sea, a mí me está yendo mal. Según Asaf, él ha hecho todo bien. Mira a la gente que se está yendo tras el que hace el mal, mira al que hace el mal, que le está yendo muy bien, ¿verdad? Y entonces luego dice en el verso 15, si hubiera dicho, así hablaré, o sea, si todo esto que escribí aquí se lo hubiera dicho a todo el mundo, ¿verdad? Habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. O sea, él está ahora, ya me di cuenta, les va a ir mal, a ellos les va a ir mal, ¿verdad? En última instancia, y eso es, ¿verdad? Entonces luego dice en el verso 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, o sea, después de decir esto se da cuenta, mi corazón se llenó de amargura contra ellos, ¿verdad? Entonces dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha y con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Entonces, ahí Asaf se dio cuenta. Tiempo. Es tonto que yo me ponga a decir, bueno, al final a ellos les va mal, a cada coche le llega su sábado, al fin, es malo, o sea, se da cuenta, sí. es una torpeza mía, me estoy llenando de amargura, esto me está alejando de Dios, entonces, ¿qué es lo único que tengo? A Dios. Entonces, su proceso de arrepentimiento es decirle a Dios, parezco animal delante de ti, pero lo único que te tengo es a ti, y no me importa qué me pase.
No importa si mi corazón falla, no importa si mi mente falla, no importa. Lo único que tengo es a ti, que eres mi fortaleza. Quien me va a sostener en esto eres tú. Habacuc dice lo mismo en Habacuc 3. Aunque no haya cosecha, aunque no haya, ¿verdad? Nuestra confianza siempre está en Dios. Entonces, ¿qué sostuvo a David y a Asaf y a Habacuc y a Dios? Regresar a Dios. ¿Cómo puede una persona distinguir entre una preocupación normal, que todas las tenemos, a una ansiedad que necesita atención espiritual? Yo diría, ¿qué está produciendo en mí? Está cambiando mi carácter. Estoy explotando, digamos, en enojo. Estoy cayendo en depresión. Estoy alejando a otras personas. Cuando o otras personas me dicen, no, ya estuvo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Creo que ahí son señales donde nosotros podemos, o sea, y la señal que yo conozco, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Estoy orando todavía, estoy leyendo mi Biblia, estoy yendo a congregarme en la iglesia, porque son señales que de alguna u otra forma me dicen si mi búsqueda de Dios está todavía ahí o si algo se perdió en el camino, ¿verdad? Entonces, ahí es el momento de bajar el orgullo y pedir ayuda, ¿verdad? Usted me habló de congregarse. ¿Qué importancia tiene efectivamente la comunidad para enfrentar la ansiedad? Porque imagino que muchos tenemos esa ansiedad y la enfrentamos. Unos van a su normal consultorio psicológico, pero también aunado a esto, también buscan. ¿Cómo ayuda a la comunidad en este tema, Juan? Es que nos necesitamos los unos a los otros. Todo el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, son insistentes continuamente en que nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir la vida cristiana sin amar al prójimo. No podemos vivir la vida cristiana sin recibir amor de otros, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, verso 2, dicen, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esto es interesante porque no solo se trata de, bueno, entonces yo necesito ayudar a los demás. También me está diciendo que necesito que otros me ayuden, porque es llevar las cargas los unos de los otros. Yo llevo la tuya, tú llevas la mía. ¿No, verdad? Entonces implica humildad, implica vulnerabilidad. Claro. La iglesia es una comunidad heterogénea, no solo es mi tribu, mis cuates, digamos, si yo tengo 20 años y ahí quizá puedo ver a un señor, a una señora de 80 que ahí siguen a pesar de todo. Entonces, si yo me estoy quejando por mi problema a mis 20 años, tal vez si le pregunto, mire, ¿cómo le ha hecho? Sí. La sabiduría de ellos como ancianos que han perseverado y que ahí siguen. Es que eso es lo importante. Ahí están todavía sentados en la iglesia, ¿verdad? Probablemente ahí yo tenga mucho más que aprender, ¿verdad? Que de un video de TikTok de un patojito de mi edad que leyó un libro de salud mental y cree que ya se las sabe todas, ¿verdad? Es cierto. Actualmente todos tenemos, como usted bien apuntó, tenemos culpa por heridas de la infancia, tenemos rencor por una herida de la infancia, nos ha dejado nuestra novia, nuestro novio por una traición, nos defraudó un amigo, hablan mal de nosotros, pero en todo esto, ¿qué rol o qué lectura bíblica diaria influiría en nuestra paz interior? O sea, toda la lectura bíblica que hagamos va a ser provechosa para nosotros, ¿verdad? Creo que el poder pasar a tiempo en silencio, yo les recomiendo una Biblia física, no lean la del teléfono, por favor, no porque no diga lo mismo, por supuesto que va a decir lo mismo,
pero tenemos muchas distracciones, entran mensajitos. El papel es más creo que único, ¿verdad? Sentarse en silencio con esto abierto y solo, digamos, leyendo con Dios, acompañándonos, pidiendo al Espíritu Santo que nos explique, que nos enseñe, nos ayuda muchísimo. Ajá. ¿Verdad? Lo necesitamos. Ahora, no es una lectura de a ver, esto. Sí. No es eso. Es una lectura con cierta estructura, ¿verdad? Ajá. Ok, voy a leer salmos. Ok, voy a leer 3 salmos al día. Listo. ¿Verdad? En 50 días leí todos los salmos. Entonces, hago mi plan, ¿verdad? Y las voy leyendo. Tal vez a mí me sirve tener un cuadernito y voy anotando. A mí me sirve, tal vez a otro le sirve subrayar. No sé, ¿verdad? Pero cada quien tener un tiempo y por un tiempo no estoy diciendo 2 horas. Algunos pueden. Sí, algunos sí, es cierto, pueden. Otros no, otros tienen 5 minutos, otros tienen 10 minutos, otros tienen lo que puedan. Es como un ejercicio, ¿verdad? Lo que puedan, sí, exacto, ¿verdad? Y como dice, ahí sí que como dice aquel libro, que es un libro, digamos que no es un libro cristiano, pero el libro de los hábitos atómicos, ¿verdad? Ajá, sí. El chiste es mejorar 1% cada día. ¿Verdad? ¿Qué trato de hacer yo en las mañanas? Yo hago 2 cosas. Trato de dejar 2 cosas listas en la noche, 3 cosas listas en la noche. Mi ropa para hacer ejercicio, la dejo en el baño, porque así ya está ahí. No tengo que sacar ropa. No. Y en el comedor dejo, yo aquí creo que lo cargo. Sí, aquí cargo. Yo hace un tiempo compré unos devocionales de 30 días para jóvenes. Los compré 4 y los estaba leyendo yo. Es una lectura corta de cada día con preguntas. Entonces tengo mi devocionalcito, mi cuaderno donde anoto mis respuestas, mi Biblia, mi resaltador. Yo para mi Biblia es un resaltador que es un crayón, ¿verdad? No, para que no se pase. Entonces la dejo en el comedor en la noche. Así no tengo que buscar nada. Porque yo trato, y la tercera cosa que dejo puesta es mi alarma. En los mejores días me levanto 5 menos 20, voy, leo, hago mi devocional y de ahí voy a hacer mis ejercicios. ¿Verdad? Esa es como que la rutina ideal para mí, que logro mantener la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo. ¿Verdad? Y ahí es como, y no siempre las lecturas, ¡wow! Salí inspirado, ¿no? Es como un entrenamiento. Es disciplina. Y no tenemos que buscar. Mire, es como en la vida matrimonial. La vida matrimonial no es todos los días aquel éxtasis de aquella wow. Pero estos momentos de wow y de éxtasis y todo eso llegan cuando se construyen diariamente con la relación diaria, el convivir diario, el servicio diario. Lo mismo es la relación con Dios. Se construye de a poquito, diario, leo 3, 4 versículos o leo un capítulo, lo que Dios ponga en mi corazón. Oro al Señor pidiendo que esto me ayude, ¿verdad? Y sigo adelante con mi día. Ya estamos de regreso en este espacio de charlas con sentido, hablando acerca del miedo, la preocupación y la ansiedad en la Biblia. Me acompaña Juan Callejas, WhatsApp 2412-9570. Antes de pasar con las preguntas de los amigos oyentes, tengo también una última interrogante que me llama la atención, porque hoy por hoy muchos jóvenes hoy en día padecen de ansiedad, ataques de ansiedad muy, muy fuertes. Yo he sido testigo de eso. ¿Cómo enseñar a los jóvenes a manejar este miedo desde una perspectiva bíblica? Bien, por un lado creo que hay un libro de John Haidt, H-A-I-D-T, que se llama La generación ansiosa. Y básicamente el culpable está aquí, ¿no? Exacto. Este es el culpable. O sea, o por lo menos la herramienta a través de la cual se nos alimenta esto.
Entonces, como jóvenes, creo que es importante uno buscar, pues, hacer un esfuerzo intencional y más disciplinado por manejar de mejor forma su tiempo en línea, ¿verdad? Ser más selectivos en las fuentes e información que están buscando. Entre las muchas dificultades del tema de redes sociales y que ya innumerables investigaciones psicológicas en jóvenes y todo están más que demostradas y es fácil de buscar eso. Por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con videos cortos, reels, TikToks, historias y todo eso, por un lado daña nuestra capacidad cognitiva de retención de información, de capacidad de enfoque, de ponernos atención, y eso por el otro lado alimenta nuestra ansiedad, porque estamos en la constante búsqueda de lo nuevo inmediatamente. Y todo va muy rápido, ¿verdad? Y todo va rapidísimo, o sea, se fue una historia, se fue, y la próxima, ¿y cuál va a ser? Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso es un vehículo de mucha ansiedad, entonces, ojo con eso. Dos, además está el contenido de las redes, no solo cómo funcionan las redes, sino el contenido de las redes que nos genera ansiedad. ¿En qué sentido nos genera ansiedad? Pues todos en las redes tratamos de mostrar siempre nuestra mejor cara. Lo que comí hoy, el ejercicio que hice hoy, el nuevo trabajo que conseguí hoy, la cosa nueva que me compré hoy. Vemos a los influencers haciendo sus famosos unboxing y que mire, todos se lo regalan, ellos no compraron nada, se lo regalan, pero yo los miro que lo están abriendo y me empieza a generar esa cuestión de, ¿verdad? Exacto. Está aquel síndrome famoso que en inglés le dicen el FOMO, ¿verdad? En inglés, fear of missing out, o el miedo a perdérmelo. Entonces, como tengo miedo a perderme el próximo reel, pues eso me genera ansiedad. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, eso está amarrado a nuestro corazón, que es nuestro corazón, ¿dónde está poniendo su esperanza? ¿Dónde está poniendo su identidad? ¿Dónde está poniendo su perspectiva de futuro? Cuando estamos adictos a esto, pues nuestra perspectiva de futuro es el siguiente reel, ¿verdad? Queremos ya queremos lo nuevo inmediatamente. Pues, chica, hoy me compré bueno, este es un iPhone 13, este ya está viejo, ¿no? Pero me compro el 17 y mañana sale el 18 y ya no estoy contento con el 17, ¿verdad? Sí. Y entonces, es esa, ¿verdad? Entonces, pero eso está atado a nuestro corazón, es dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Es las cosas que tengo? ¿Es lo bien que me miro porque fui al gimnasio? ¿Es lo rico que como? ¿Es porque puedo viajar? Toda la cantidad de gente que pone en su pasaporte con sus boletos de viaje. Está bien, pues qué bueno que te vas de viaje. ¿Es necesario? No sé, ¿verdad? No, gente que pone y lo hace de forma pues muy inconsciente, fotos en su automóvil 2024 o 25. A todos nos pasa. Qué bueno que puedes viajar, qué bueno que tienes un carro nuevo, pero si eso me empieza a afectar a mí, ahí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que empieza a revelar todo esto en nuestros corazones a los jóvenes? Esto es una palabra bien vieja. Empieza a revelar los ídolos de nuestro corazón. Juan Calvino, el gran reformador, decía, el corazón humano es una fábrica continua de ídolos. Entonces, si estas cosas empiezan a alterar mi carácter, entonces probablemente mi corazón está buscando adorar literalmente otras cosas. Sí, porque hay vacíos. Si no vean ustedes los grandes artistas del momento o que existieron, fueron tan famosos, pero siempre caían en adicciones porque había un vacío. Habían grandes vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están? ¿Cuáles son mis anclas, pues, al final, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está esa búsqueda de Dios y esos tiempos de poner el freno en mano y simplemente parar y de poder quedarnos en silencio, ¿verdad? Y de poder abrir una Biblia física o ponernos de rodillas físicamente y buscar a Dios. De poder ir a la iglesia sin teléfono o guardando el teléfono y abrir y llevar mi Biblia física a la iglesia y abrirla para ver qué es lo que están leyendo o participar activamente en la misa, me paro, me siento, me hinco,
repito, digo, porque esos ritmos, la iglesia cambia nuestro ritmo. O debería de cambiar nuestro ritmo. Por eso yo prefiero un poquito más como ciertas liturgias un poquito más tradicionales porque me sacan completamente de los ritmos de afuera. Claro. ¿Verdad? Claro. Y entro en otros ritmos y esos ritmos me permiten parar y me permiten respirar y me permiten, ¿verdad? Crecer y me permiten pensar y me permiten sin estar en el corre-corre, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí, si pudiera dar consejos, serían por esa dirección, ¿verdad? Lean libros físicos, hagan ejercicio y busquen a Dios, ¿verdad? Busquen a Dios y no permitan que esto los atrape. Cuando hagan ejercicio, no se filmen. Sí, claro, tampoco. Es que también pasa que van más a filmarse que hacer ejercicio. Final, sí, yo lo miro, yo estoy en el gimnasio, miro señoras grandes que se están filmando para ponerlo en redes. Entonces, voy a levantar ahora tal peso, pues hay que poner el teléfono en tal. No, hombre, o sea, no es necesario, vayan, hagan sus cosas y salgan contentos, denle gracias a Dios que tienen un cuerpo que se mueve, que están buscando mantenerlo sano para servir a otros, para servir a Dios, para servir a sus familias, lo que sea, vayan para adelante, ¿verdad? Pero no dejen que estas herramientas que pueden ser buenas, pues les pasen factura, ¿verdad? Tengo muchas preguntas ya. Vamos a pasar a esta franja. Entonces, escribe Juan de Dios. Dice, como siempre, en sintonía en la zona 6 de Villanueva. Mire, ¿pueden repetir eso de temerle a Dios? Yo digo siempre eso, que temerle, ¿por qué temerle si eres bueno? Si uno se porta mal, sí temerle por castigo, pienso yo, pero ¿qué piensa su invitado? Yo me mantengo muy ansioso, también cuenta Juan de Dios. Sí, nuevamente, ¿verdad? Cuando la Biblia habla del temor a Dios, no habla del miedo hacia Dios y no habla del miedo hacia el castigo. Si haces eso, Diosito te va a castigar. No se trata de eso. Todo el castigo, dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios hacia quienes creemos en él, ya fue depositada en Jesús. Dios no está enojado con nosotros, quienes creemos en él, nuevamente. Entonces, el temor a Dios es reverencia, es asombro. Nosotros, que creo que es algo positivo, digamos, en nuestra cultura, tenemos una familiaridad muy grande hacia Dios que otras culturas no tienen. Digamos, por ejemplo, si ustedes van a culturas más como anglo o norte de Europa y todo eso, ustedes no van a conocer a nadie que se llame Jesús. Pero en nuestra cultura es normal conocer a alguien que se llame Jesús, ¿verdad? Es por la cercanía que tenemos. A veces hemos escuchado, ¿verdad?, que nos referimos al Señor como el colocho, ¿verdad? Sí. Y esta familiaridad es muy buena, pero hemos de tener cuidado de no perder en esa familiaridad la reverencia y el respeto. Piensen, por ejemplo, en las abuelitas o los abuelitos. Tenemos familiaridad con ellos, pero tenemos mucho respeto por ellos. Exacto. ¿Verdad? Todavía hay gente que dice a la abuelita, mire, madre, ¿verdad? En la cultura afroamericana, sobre todo de iglesia, y a las señoras ya viejitas les dicen madre tal, madre Rosita, madre María, madre, o sea, madre como una forma de respeto y reverencia. Algo así es nuestra relación con Dios. Sí hay familiaridad, sí hay cercanía, pero a la vez un profundo respeto, reverencia, asombro, porque no estamos ante cualquiera, estamos ante Dios, y Dios es distinto de nosotros, no es como nosotros. Entonces merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestra obediencia, y por eso es de que la Biblia habla del temor a Dios. Entonces, creo que ahí es como podemos encontrar también una cura para nuestra ansiedad, porque pues esa ansiedad muchas veces es porque estamos poniendo toda nuestra reverencia y asombro y respeto a nosotros mismos y Dios es como accesorio, ¿verdad? Y no.
Nos escribe otra oyente, ella hace una reflexión. Es una oyente que dice, hola, buen día, tengo mucho miedo. Mi abuela está muy grave, es como mi madre, está muy mal. Pensar que no estará más a mi lado me hace sentir muy sola. A pesar que estoy casada, me hace sentir muy sola. Yo no conozco el plan de Dios y no quiero juzgar, pero ya murió mi papá, ya murió mi tía, que también me quería mucho y murió hace un año y ahora pasará esto, me comenta esta gente. A todos nos va a pasar, ¿verdad? Como les contaba hace un momento, pues nosotros vemos a mi mamá y no sabemos, ¿verdad? Y nos va a pasar a todos también. Y va a ser bien difícil. Y va a ser bien triste. A veces se cuestiona mucho a Dios cuando ¿Verdad? dice, ahí cuestiona y dice, no juzgo, pero cuenta que murió su papá, murió su tía. Piensa que es una cuestión. Es lo normal en el mundo en el que vivimos, en el mundo caído. Ahora, en el plan de Dios es que colocando nuestra fe en Jesús, del otro lado de la muerte nos espera la vida eterna con Él para siempre. Y vida eterna donde para todos nosotros, incluyendo nuestras, o sea, para todos los que pusimos nuestra fe en Él. Si la abuelita tiene su fe puesta en Jesús, va a estar con Él. Y si yo tengo puesta mi fe en Jesús, voy a estar con Él. Y de paso, si en su gracia Dios me va a permitir ver a mi abuelita. Ahora, el fin de la vida eterna no es ver a mi abuelita. El fin de la vida eterna es estar con Él. Pero parte de los beneficios de estar con Él es ese también. Es esa voy a creer en Jesús para poder ver a mi abuelita, es un mal ejercicio. Voy a creer en Jesús porque en Él está toda mi esperanza de vida eterna y todo por ahí es, ¿verdad? Y parte de los beneficios de eso, pues ahí Dios los tiene preparados para todos nosotros. Entonces, por eso hablábamos al principio, ¿verdad? Esa disciplina que muchas monjas y monjes tienen del memento mori, que incluso algunos duermen con una su calaverita al lado, y que es esa disciplina cristiana de poder morir bien, ¿verdad? Es algo que debemos y podemos cultivar. Yo le diría, mire, su abuelita está enferma y usted todavía puede pasar tiempo con ella. Oren juntas. Un Padre Nuestro. Tienen esa posibilidad claro, de despedirse. Por más que despedirse todavía, oren juntas. Consígase una su Biblia, después compren el súper. Y lea salmos con ella. ¿Verdad? Y el plan de Dios va a ir apareciendo ahí. Busque una iglesia donde usted pueda rodearse de otras personas. Por supuesto que el vacío que deja la abuelita, que dejó papá, que dejó la tía, ahí está. Y eso nunca se termina de resolver, digamos, de este lado. Y es parte de la vida de este lado. Pero lo que sí es certero de este lado es que Dios siempre está con nosotros. ¿Verdad? Entonces, pues lamento mucho esa tristeza. Estoy seguro que es difícil, pero mientras está la oportunidad hay que aprovecharla de acercarse a la que la sostenga y que Dios permita que ese feliz reencuentro en la eternidad, aunque otra vez lo vuelvo a decir, esa no es la finalidad, pero lo permita, pues, y qué bueno. Nos dice un oyente, otra oyente, Juan, buenos días, perdone, yo siempre tengo miedo. Soy incrédula. ¿Cómo hago para sacar esto de mi vida? Les cuento que yo me quise ir a los Estados Unidos y fui a ver si me daban la visa, pero siempre fui con desconfianza, estaba muy insegura. De hecho, siempre le dije a Dios que se hiciera su voluntad. Al final no me la dieron, pero me quedé muy triste por eso. Pero ¿cómo sacar esa inseguridad de mi vida? Dice esta oyente. Yo creo que al final, digamos, hay algo que debemos recordarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando le decimos a Dios que se haga tu voluntad?
Ujú. ¿Estamos diciéndole de manera solapada que queremos cumplir nuestros deseos o estamos sometiéndonos a su voluntad? Esa es una, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa reflexión. Por el otro lado, otra vez, como les decía al inicio, ¿verdad? Vivir con miedo y con inseguridad muchas veces puede reflejar nuestra falta de fe en Dios, que estamos poniendo nuestra fe en nosotros mismos o en nuestras circunstancias. Y cuando vemos que nosotros mismos somos insuficientes, porque lo somos, o que nuestras circunstancias no nos ayudan, porque muchas veces no nos ayudan, entonces estamos parados como en hielo, ¿verdad? Que ya se va a romper y nos vamos a caer en el lago congelado, ¿verdad? Ujú. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que confiemos en Él. Y para confiar en Él necesitamos conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él, Él ha dispuesto de su iglesia, ha dispuesto de la escritura, ha dispuesto de la oración, ha dispuesto de la comunidad de creyentes para ayudarnos a conocerlo a Él y que podamos echar raíz en tierra firme. Bien, ya estamos de vuelta hoy con el tema el miedo, la preocupación y la ansiedad en la Biblia. Me acompaña Juan Callejas y tengo también muchas preguntas que nos llegan al WhatsApp al 2412-9570. Tengo una pregunta que nos llega, dice, buenos días, Alex, buenos días a su invitado. ¿Cómo perdonar la traición de mis propias hijas? Después de darles todo, ahora prefieren a su papá que nos abandonó, dice esta oyente. ¿Cómo perdonar? Entregándoselo a Dios, pidiéndole a Dios ayuda para perdonar, pidiéndole perdón a Dios por la falta de perdón, ¿verdad? También es la parte tal vez más difícil. Y buscando a Dios en oración constantemente para que permita que puedan reencontrarse, ¿verdad? Y que puedan pues, volver a platicar y ir reconstruyendo esa relación. Requiere mucha humildad. Mucho. Siento que la parte más difícil es bendecir a Sí, su esposo, a ese esposo. sí, una de las cosas, digamos, cuando uno está separado o divorciado o lo que sea, y yo pasé por un divorcio también, yo personalmente, mis hijas se fueron a Estados Unidos con su mamá y ahí han estado desde la pandemia y es nunca hablar mal de la mamá de mis hijas, por ejemplo, con nadie, obviamente nunca con ellas y nunca con nadie. ¿Verdad? Porque no, eso no construye nada. Es buscar tener una relación cordial, pero siempre buscar que mis hijas estén bien, que les vaya bien, que darles los consejos que necesitan, ser papá siempre de ellas, no amigo, digamos, para ganarme el cariño de ellas, sino ser papá, ¿verdad? Aún a la distancia, ser papá, con consejos, con llamados de atención a veces y con amor y buscando siempre pues, dar lo mejor que se pueda para ellas, ¿verdad? Entonces, creo y reconocer algo importante en el caso ¿verdad? Y que parezca difícil desde la perspectiva de, digamos, de la mamá ¿verdad? Es que las hijas necesitan a su papá. Y dele gracias a Dios que están buscando una relación con su papá, ¿verdad? Y dele la libertad de perseguirla y de esa manera ellas van a regresar también porque también necesitan a su mamá y van a regresar con usted cuando las circunstancias lo permitan, pero que ellas vean y sientan de que por más difícil que sea personalmente, usted respeta la relación que tienen con su papá, les da esa libertad, ¿verdad? No está buscando cuál es el chisme y todo eso. Y las deja tranquilas en ese sentido, pues, ¿verdad? Pero sobre todo, creo, es oración porque estén bien, oración por su propio corazón que no se llene de amargura. O sea, lea el Salmo 73, lo acabamos de leer hace un ratito.
Y sí, ¿no? Por ahí. Dice, dice Olga Cruz, buen programa. Con una pregunta, ¿cómo puedo hacer para escuchar al Señor? ¿Cómo quedarme callada? Muchas veces me da sueño cuando estoy en el devocional, dice Olga. Una de las, una respuesta que es simpática, pero creo que no deja de ser cierta. Y si usted quiere escuchar audiblemente a Dios, lea su Biblia en recio, ¿verdad? Y creo que ahí está, ¿verdad? La respuesta de Dios no son corazonadas, no son sentimientos, ¿verdad? Está siempre anclada a su palabra. Entonces, en oración, con la iluminación del Espíritu Santo y con su Biblia abierta, usted va a escuchar a Dios. Dice otro oyente, hola Alex, buenos días, excelente programa. Yo soy una persona que me ha alejado mucho de Dios por algunas razones que tal vez estoy ahora entendiendo. Justamente hace un año se enfermó mi papá y pensé que era una enfermedad normal y se agravó. Le pide mucho a Dios por él. Lloré, pero murió. Eso despertó en mí una sensación de ingratitud, de decir, ¿por qué? Y después enfermó una mascota que tenía tanto cariño por mí y también murió. Todo eso hizo que yo empezara a no cerrar duelos y a empezar a decir, ¿para qué oro? Hoy, varios meses después, estoy en otra tribulación y esta vez no quiero caer en el error de renegar. ¿Cómo puedo recuperar mi fe? Dice esta oyente. Es perseverar en lo que he hecho siempre. Si estuve orando, Ahora, la pregunta es, ¿para qué estuve orando? ¿Verdad? ¿Para qué estuve buscando a Dios? ¿Lo estaba buscando para mi propio beneficio o buscándolo a Él por Él, como fin en sí mismo? ¿Verdad? Muchas veces sentimos esas decepciones porque creemos que es transaccional. O sea, si yo oro, entonces tú me vas a dar. Si yo te pido, ¿verdad? Entonces, sí, cierto. Y nuestra oración principalmente debe ser buscarlo a Él, conocerlo a Él, estar cerca de Él. ¿Podemos presentar nuestras peticiones? Sí, se van a cumplir todas en el sentido de que se va a cumplir mi deseo específico. No. ¿Es Dios bueno en esto? Sí. ¿Por qué? Porque Él está haciendo su voluntad siempre, ¿verdad? Entonces, nuestra oración debe en principio, necesitamos buscar nuestra oración sea de mucha gratitud, de alabanza a Dios, de la expresión de cómo nos sentimos acerca de Él. Y de ahí podemos abrirnos a cómo nos estamos sintiendo y qué necesidades tenemos y confiar en que Él las va a suplir. Pero Él las va a suplir como Él considera que deben ser suplidas. No necesariamente es digamos, el genio de la lámpara mágica, pues que va a suplir mis deseos, ¿verdad? Dice, hola, buenos días, lindo programa, bendición para usted y para usted, Juan. Es cierto lo que su invitado dice, lo vi cuando falleció mi amado esposo, no tenía nada para los gastos funerarios y solo me arrodillé y le dije a Dios, tú lo sabes todo y no tengo los recursos, pero creo y confío en ti. Y también dije, porque tu palabra dice que hay que dar gracias en todo y en esos momentos difíciles, ayúdame. A pesar de este trago amargo, también, Señor, le dije, ayúdame porque sé muy bien que fue tu voluntad. Y Alex, créame que al rato yo ya tenía cubierto todos los gastos funerarios y hasta me quedó para el colegio de mi hija. Y dije, qué grande e incomparable ha sido Dios. Lindo día, lindo programa. Gracias por hacer programas como este. Gracias y bendiciones. Saludos desde acá, desde la MUNI. Estoy haciendo cola para pagar el UCI. Saludos, dice esta bien. Gracias por escucharme. Sí, buenísimo. Qué bueno. O sea, pagar el UCI ya es todo un tema. ¿Ah? Exactamente. Pero mire lo que nos cuenta ella, ¿verdad? Sí. Cubrió los gastos en un momento. Entonces, bueno, mire, yo lo he visto en mi vida y a ver, esos milagros que Dios, de provisión de Dios, obviamente nos sorprenden, nos alivian, nos tranquilizan. No son todo, porfa, no crean que eso es todo lo que Dios hace por nosotros, pues, o que eso es lo máximo que Él puede hacer por nosotros. Es bueno, Él lo hace, Él nos provee,
pero Dios es mucho más grande y su regalo de salvación en Jesús es mucho más grande todavía. Entonces veamos esto sí como evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida y que nuestro corazón rebose de gratitud por Él, ¿verdad? O a Él, pero siempre vamos mucho más profundo. Por eso, ¿dónde está nuestra mirada? En la vida eterna, ¿verdad? Juan, para finalizar, ¿cómo podemos entender el pasaje bíblico de Filipenses 4:6? Nos habla de no afanarse por nada, ¿verdad? Y que Sí. yo creo que promete mucha paz. ¿Cómo lo podemos interpretar? Y déjeme leerlo en contexto porque es bien importante siempre, ¿verdad? El contexto de esto es que dos mujeres en la iglesia de Filipos están peleando. Es bien curioso. Entonces, escuchen, desde el verso 1 se los voy a leer. Dice, hasta el verso 9, dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, Pablo está dando estas últimas instrucciones a la iglesia de Filipos. Está buscando, es una iglesia que él pasa toda la carta de Filipenses elogiándolos. Sí sabe que hay un problema entre Evodia y Síntique y, por favor, arréglenlo, ¿verdad? Vivan con gozo, es lo que les está diciendo. Que se note entre los demás allá afuera que entre ustedes son buenos entre ustedes. Recuérdense que el Señor está cerca. O sea, otra vez, la mirada de Pablo está puesta en la eternidad, ¿verdad? Y entonces, a la luz de esto, ¿a la luz de qué esto? De que nos gozamos en el Señor siempre, de que estamos siendo buenos los unos con los otros en el contexto de la iglesia, pues de aquellos que están cerca de mí, ¿verdad? Y que tengo tengo en mi mente la certeza de que el Señor viene por nosotros. A la luz de esto, entonces, por nada estaré afanoso. Nada me va a quitar esa tranquilidad que viene de todo lo anterior. Y si hay algo que me afana, en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuáles son los dos componentes que Dios me pide para mi oración? Súplica, o sea, que le pida, ¿verdad? Pero otro, que le dé gracias, ¿verdad? Cada vez que ustedes, si son católicos y me están escuchando, cada vez que ustedes leen acción de gracias en la escritura, el griego de esa acción de gracias es la palabra Eucaristía. ¿Verdad? Eso puede ser muy simbólico, muy impactante para ustedes. Va. Y dice, y la paz entonces, por todo eso, la paz de Dios, ¿verdad?, va a guardar nuestros corazones. Una paz que nadie entiende. La paz que Jesús prometió, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no es la paz que el mundo da. ¿Verdad? Es una paz que me permite navegar las circunstancias complejas. Y luego nos dice, ¿dónde mantener nuestra mente? ¿Dónde tenemos que mantener nuestra mente para sostener esta paz? En la verdad, en la dignidad, en la justicia, en la pureza, en la amabilidad, en lo honorable, en lo virtuoso.
¿verdad? O sea, nuestra mente tiene que estar puesta ahí, en esas cosas diferentes. ¿Para qué? Para que tengamos paz, ¿verdad? Y recordarnos que, como dice Pablo en Romanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe. Perfecto. Juan, le agradezco mucho en serio por esta charla que nos ha ayudado bastante y que nos da bastante luz en todo este mundo lleno de ansiedad. Para quienes quieran escuchar más sobre usted, ¿tiene algún sitio en internet? Sí, está en YouTube, mi canal se llama Discusión Inteligente, en Spotify el podcast se llama Discusión Inteligente y en Instagram también la página se llama Discusión Inteligente y ahí estamos para servirles. Juan, un abrazo para usted. Igualmente, muchas gracias. Amigos, ya saben que pueden buscar este programa en YouTube, se queda ahí grabado para que lo puedan ver a cualquier hora y puedan compartirlo con sus seres queridos. A nombre de Augusto Núñez en el control, mi nombre es Alex y yo le invito para que nos encontremos mañana en punto de las 10 para más temas de interés. No cambie, vienen las noticias.